eh, resulta que en este caso de la fuente de luz, en el caso del infrarrojo con transformada de Fourier, este interferómetro, en este caso es un láser. Este interferómetro hace que cambie la longitud de onda. Ese es un interferómetro de Michelson, de manera que es uno de los espejos está fijo y el otro espejo está movible. Entonces, a partir de ahí viene la luz. Ahorita vamos a ver el diagrama. Entonces salen en ese interferómetro, pues se genera a partir del láser diferentes longitudes de onda de, de láser de esa longitud, y entonces en el infrarrojo generalmente, y luego simultáneamente llega a la muestra y luego simultáneamente llega al detector. Entonces, la información que llegó al detector se aplica a una transformada de Fourier para detectar los, las periodicidades, ¿no? Y entonces de esa manera se obtiene el espectro. Entonces, este equipo es mucho más preciso hoy en día. Esta es una versión anterior que muchos todavía venden y comercializan, pero pues el dispersivo no es muy preciso. Actualmente los equipos por transformada de Fourier están mucho mejor actualmente. Entonces, este es el espectrómetro por dispersión. Fíjense, aquí está la fuente. Entonces va aquí, ¿no? A dos espejos y luego de los dos espejos se irradia y esta es la cámara de la luz de la fuente. Esta fuente va a cambiar en longitud de onda, o sea, es una lámpara que emite en diferentes longitudes de onda y luego viene el compartimento de la muestra, ¿sí? Uno de ellos es referencia y en uno de ellos se pone la muestra. Y luego pasa al chopper donde pues deja pasar de acuerdo a la frecuencia y fíjense la trayectoria que sigue el haz. Aquí hay un slit. Este slit es una rendija por donde pasa la luz, ¿no? Eh, Dependiendo del tamaño de este slit, va a ser la resolución, ¿sí? Porque va a llegar aquí a esta rejilla de dispersión. En esta rejilla de dispersión lo va a descomponer, ¿no? En función de la longitud de onda y luego pues hace el reflejo y luego llega a los condensadores y termocupla, o sea, es un detector, ¿sí? Entonces, esta es la rejilla dispersiva, por eso se llama estos espectrómetros dispersivos, ¿sí? Ya, entonces principio y estructura de un infrarrojo dispersivo, ¿no? El espectrofotómetro infrarrojo de dispersión, pues la luz que emerge del monocromador llega al detector, ¿no? A una termocupla para convertirse en una señal eléctrica, la cual es amplificada por un preamplificador para luego ser medidas como dos señales separadas, ¿ok? Entonces, este es el esquema de este espectrómetro infrarrojo y aquí tenemos el principio de estructura de un infrarrojo, pues de dispersión. Eh, Son separadas en un filtro de bandas y rectificadas en forma sincrónica. Luego estas señales son convertidas e interpretadas por la unidad controladora de procesos y por esta unidad va a cruzar información entre el haz de referencia y el haz de muestra para calcular la transmitancia o absorbancia de la muestra. ¿Sí? Y en este caso, que es el espectrómetro infrarrojo con transformada Fourier, no utiliza un elemento dispersante. En su lugar se utiliza un interferómetro. Entonces, fíjense, aquí está la fuente de luz y aquí está frente eh, el compartimiento de la muestra y luego aquí está el espectrofotómetro, el espectrómetro de interferómetro de Michelson, de manera que la luz va acá, divide y también este al moverse hace que genere diferentes longitudes de onda.
y luego pues ya llega al detector. Entonces, desde una sola fuente de luz, que es el, un láser, generas diferentes longitudes de onda. Y de esa manera, pues es mucho más compacto y mucho más preciso este tipo de espectrómetros infrarrojos. Entonces, esa es la estructura de un espectrómetro infrarrojo FTIR. Luego, ¿qué es lo que pasa? Para obtener el espectro infrarrojo a partir de un interferograma, se aplica la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es un cálculo matemático que permite la conversión rápida del interferograma, pues la transformada de Fourier te separa en las diferentes periodicidades o frecuencias, ¿sí? Y entonces pues ya obtienes de esa manera el espectro infrarrojo de absorción o de transmitancia. Además de eso, pues hay otro aditamento que hemos estado usando también en Tacna en el espectrómetro infrarrojo, ¿sí? Y entonces, la precisión y qué tipo de láser usan es el láser helio-neón, generalmente, ¿sí? Y sale el espectro, pues, muy preciso. Pero a partir de eso, ¿no? Mediciones de la sensibilidad, fácil medición de muestras de baja transmitancia, o sea que señales bajas también, es posible la medición de áreas muy pequeñas, eso quiere decir en una banda muy pequeña, medición de películas de capas delgadas sobre superficie es posible, o sea, sobre como películas delgadas de algún material, o de aceite, algo así, se puede medir rápidamente. Mediciones a alta velocidad, eso quiere decir rápidamente, se puede sacar estos espectros y tiene una alta precisión en la obtención de los espectros, este, las ventajas del FTR. ¿Ok? Entonces, pues generalmente se recomienda hoy en día, si van a tener que adquirir cosas así o recurrir o sacar espectros, pues en un FTR, ¿no? Y generalmente ya están esos equipos en los diferentes laboratorios. Ahora, estos equipos, pues están acoplados con un ATR, ¿sí? Entonces, esa ATR es espectroscopía por reflexión total atenuada. ¿Y cómo funciona el ATR? Fíjense, pues en este caso, el haz viene, si se tiene la muestra, y este es el ATR, ¿sí? Es un material, generalmente es pues ¿cómo se llama? Es del carbón, me acabo de olvidar su nombre, diamante, ¿sí? De manera que resulta de que, pues en este material, cuando con este ángulo incide, va a chocar varias veces. Ahora, depende del tipo de ATR, puede chocar varias veces o una sola vez, ¿no? Y va a depender del tamaño de este cristal. Y entonces sobre ese cristal se pone la muestra, como verán, se pone la muestra, y entonces en cada punto de aquí, de reflexión interna, ¿sí? Pues interacciona con la muestra, donde aquí está la muestra con un índice de refracción N2 y N1. Entonces, en este espesor, esta distancia es la que interacciona el haz infrarrojo con la muestra. Este aditamento ha agilizado muchísimo la obtención de estos espectros. Generalmente, pues las partículas, todo, se tenía que hacer unas pastillas transparentes al infrarrojo, este, mezclando con el KBr, que es transparente al infrarrojo, o algunas otras sales, y de manera que se tenía que tener cuidado que esté seco y todo, que no haya mucha humedad, etcétera, para que saliera muy bien. Y además la proporción del KBr con la muestra, pues todo ese tipo era una receta de preparación de muestras.
Pero gracias a este dispositivo, pues ha agilizado muchísimo la obtención de espectros, ¿sí? Entonces, como verán, este tipo de aditamento tiene el, eh, el espectrómetro infrarrojo que vimos y usamos en Tacna. Entonces, esta es una técnica de trabajo, ¿no? De manera que aquí está otra vez, ¿no? El ATR, de otra figura también agarré, mira, fíjense, es un espejo, llega y mira, aquí hacen este tipo de incidencia perpendicular en este caso. Entonces, en esta cara se refleja internamente, en esta también, y luego choca en cada uno de estos puntos, va a interaccionar con la muestra y lleva la información y se va al detector. Entonces, también internamente, ¿qué es lo que está pasando en el ATR? Resulta que hay una reflexión especular y una reflexión difusa. En el caso del difuso, pues como hemos visto, hemos puesto partículas, ¿no? Entonces, en cada una de las partículas se va reflejando y luego regresa en la capa de interacción, ¿sí? En el caso de las partículas. Entonces, es una reflexión especular difusa, mejor dicho, reflexión difusa, de manera que si esto fuera aceite, pues va a interaccionar con una superficie a una profundidad. Si es agua, si es alcohol, como hemos visto, se pudo obtener infrarrojo de los óxidos de cerio, zinc, cobre, pues, y esos eran partículas. Entonces, este tipo de fenómenos es lo que está sucediendo allí, ¿sí? Entonces, aquí hay esta gráfica también que conseguí de cómo funciona la reflectancia total atenuada. Y resulta que estas son las ondas de evanescencia, de manera que en cada punto interacciona, ¿sí? Y lleva la información. Y aquí está un poco donde ustedes pueden revisar más. Entonces, la reflectancia total atenuada, la energía de la luz pasa a través de un material óptico, es decir, el sensor de ATR que presenta dos características principales. Uno, este debe ser ópticamente transparente a la frecuencia de la energía, o sea, al infrarrojo, de modo que el material del sensor absorba poca o ninguna radiación, ¿sí? O sea, que este cristal no absorba. Ahora, el material del sensor ATR tiene un índice de refracción mayor que el del medio circundante, o sea, su índice de refracción es mayor que estas partes, ¿no? De modo que el ATR actúa como una guía de onda y se refleja internamente la energía de la luz. En función del material óptico que se seleccione y de la forma en la que se fabrique el sensor, el número de reflejos o nodos se podrá controlar con cuidado, o sea, estos. ¿Sí? El paso de la luz eficaz del sensor ATR se define por el número de reflejos internos multiplicando por la profundidad de penetración de la onda evanescente. En cada nodo, una onda estacionaria de energía emana en la superficie. Entonces, cuando uno tiene que obtener espectros infrarrojo, ustedes fíjense cuántas veces se refleja. Pregunten o vean el manual. Cuanto más se refleja, va a ser más preciso. Generalmente, entonces, este aditamento que es el ATR, a veces es uno nada más. ¿Por qué? Porque es un cristal mucho más chiquito y pues por consiguiente cuesta menos, ¿no? Entonces, quizás es mucho mejor que tenga mayores puntos de reflexión, ¿no? Para que sea mucho más sensible. Es probable que esté ocurriendo este tipo de cosas en el espectrómetro que está en la Universidad de Tacna, por eso es que pudimos obtener hasta 100 eh, a la menos uno, centímetros a la menos uno, pues los espectros muy bien, ¿no?
Entonces, con este aditamento y el FTR es lo mejor actualmente, ¿sí? Y en este caso, en este tipo de aditamento que haya muchas reflexiones. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo que de alguna manera les he platicado un poquito acerca de la pandemia. Pues queríamos saber si los antibacteriales que estaban aplicando, de qué tipo de alcohol estaba compuesto, ¿sí? Y entonces ese trabajito se publicó en esta Tecnociencia, y aquí está la bibliografía, de manera que primero, pues usamos un isopropanol como base de datos, y en este caso en absorbancia. Entonces tiene esta curva azul, que es del isopropanol. Aquí está esta señal, y fíjense la señal que está en la parte de 1200 a 900. Fíjense, es una banda estrecha, y estamos en la banda de fingerprint, o sea, que podemos identificar, ¿no? Comparando. Entonces, se sacó y se identificó cómo es el isopropanol. También aquí está el etanol, es que es el verde, tiene dos picos intensos. Después, el propanol, que está aquí, el color marrón. Y luego el rojo, que es el metanol, que tiene un pico aquí un poquito levantado. Y luego el más intenso está acá. Entonces, con esta base de datos que generamos, pues empezamos a estudiar los diferentes tipos de antibacterial. Para ello, pues se compraron 15 antibacteriales de diferentes marcas, y aquí están sus colores, ¿no? Entonces, fíjense, encontramos uno, dos, tres, en tres metanol, ¿sí? Y en la mayoría está el etanol, ¿sí? Y después hay un poquito de metanol, mejor dicho, en esos tres está el metanol, ¿no? Metanol y etanol está en la mayoría de los nuevos que se compró. Sin embargo, hay una norma en la que eh, hay una norma que tiene que tener más o menos por encima del 70% de etanol para que funcione como antibacterial. Entonces, estos son los resultados de las 15 muestras nuevas. Y luego se colectó, pues, 3, 6, 7, 8, 9 muestras de diferentes zonas, ya sea de bancos o de supermercados, de comercios, para poder entrar ahí, pues ya ves que te daban en la puerta, ¿no? Y entonces, en todos ellos encontramos, por ejemplo, isopropanol, ¿no? Luego etanol, encontramos en esas muestras. Y luego, pues se hizo una calibración y se cuantificó. Para el primer caso, de las 15 muestras nuevas, ¿no? Para que sea antibacterial, para que funcione, tiene que ser 70% de etanol, específicamente. Entonces, se cuantificó, aquí está etanol, mira, este 64% se aproxima, esto un poco, 68%, y aquí uno nada más cumple con 70%, ¿sí? El resto está complementado con agua, ¿sí? Y metanol no se detectó aquí 6%, aquí en 3 muestras, en 4 muestras se detectó prácticamente 1, 2, 3, esa es la que les decía, se detectó metanol en las nuevas. Estos son de marca que se compró, ¿no? Y luego, estos, la colección de los diferentes comercios, pues ninguno de ellos cumplía con la cantidad de etanol que tiene que tener 70% para que funcione como antibacterial, ¿no? Y en uno de ellos, pues está isopropanol, en dos un poquito, ¿sí?
Y entonces, pues pudimos detectar solamente con los espectros infrarrojo y calibrando, se cuantificó, ¿sí? Es un trabajito. Y luego, este otro trabajo que pues hemos visto en Tacna, pues este es en absorbancia o transmitancia, creo, no, transmitancia, creo, de manera que de tres óxidos, óxido de cerio, óxido de cobre y óxido de zinc. Como verán, aquí está 500, 400, 300, 200, hasta 200 hemos tomado. Y entonces, fíjense, para el caso de óxido de cobre, podemos aquí ver que esto es del mismo equipo, algo así, ¿no? Que está en todos los espectros. Luego, esta parte del rojo del óxido de cobre puede ser aquí, y ya estamos dentro del fingerprint, habría que identificar, y estas curvas, ¿no? Los pequeños cambios son las absorciones que hay en el óxido de cobre. Luego, pues en el azul, óxido de zinc, vemos aquí la absorción. Generalmente estas son las oscilaciones con metal oxígeno, están aquí, ¿no? Y en el caso del óxido de cerio, fíjense que hasta aquí más o menos alrededor de 400, en 200, pues llega, pero aquí hay unas banditas todavía que están oscilando, ¿no? Entonces se puede obtener mucho mejor. Esta banda podemos hacer un zoom y pues se puede identificar que pues en diferentes números de onda, en diferentes frecuencias, pues absorbe, ¿no? Y como les decía, aquí estos piquitos también son, respuesta es cuestión de analizar en estos óxidos. Generalmente para los estudios de materiales, pues está muy bien ese equipo, ¿no? Generalmente nos dicen en la teoría, en todo esto que les he expuesto, que pues he sacado diferentes libros, diferentes fuentes, hablan hasta 600. Eso quiere decir que llegan hasta 600, ¿no? Centímetros a la menos uno, pero acá se llegó hasta 200. Y pues el ISBAN nos comentó que todavía se puede sacar un poquito más abajo, ¿no? Pero ya esta información es muy importante para el caso de lo que estudiamos materiales, ¿no? Diferentes materiales. Y aquí esta información es complementaria, pues con Raman. Fíjense, este es el Raman del óxido de zinc, en este caso desde 1500 hasta este es 300, ¿no? Y este es cada uno 50, ¿no? Entonces aquí es 50, 100. Fíjense, el pico principal está un poquito menor a 450 en el caso del óxido de zinc y en el caso del óxido de cobre, pues está alrededor de un poquito menor a 300, ¿sí? No es exactamente los valores que están acá, ¿sí? Y eso es lo que quería mostrarles de que este valor de absorción en el infrarrojo es la oscilación, ¿sí? Y se, y aquí es la polarización de los enlaces. Entonces, aparentemente que estaría casi en la misma región, pero no es exactamente eso. Entonces, acuérdense que tienen que distinguir que en este caso del Raman es la polarización de los enlaces y en el caso del infrarrojo es el momento dipolar, ¿no? Por eso es que oscila y absorbe estas frecuencias. ¿Ok? Hasta ahí esa parte del infrarrojo. Ahora voy a cargar un poquito del UV visible. Vamos a ver un poquito del UV visible. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta Profe, al disculpe respecto? una consultita. En el Sí, estudio que hicieron ustedes de los distintos, en este caso, agentes para lo de
la eliminación de bacterias, ¿cómo es que hacen la calibración si tienen, digamos, tres distintos elementos que están evaluando? ¿O lo hacen por separado? ¿Analizan uno primero, luego el otro y luego el otro? ¿Cómo lo han cuantificado de esa manera en sus tablas? Mira, lo que se sacó es sus componentes de cada uno de ellos cuando aparecía el isopropanol o el etanol o el metanol, pero antes de eso se calibró con diferentes cantidades en proporción en agua. En este caso, como está en proporción agua, se calibró eh, y pues el área bajo la curva es la que se tomó como la cantidad, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos mostrando más o menos es casi casi como normalizado, pero como verán, hay cambios un poquito, ¿sí? En las intensidades. Y entonces, pues calibrando se cuantificó esas cantidades. En el trabajito está un poco más claro, y esa es una publicación libre de una universidad de allá de Chihuahua, ¿no? Entonces ustedes lo pueden bajar con el link, lo pueden bajar directamente con el título, lo van a encontrar y pueden ver, o si no, pues se los facilito. Yo tengo una copia de este trabajo. Este, espero haberle aclarado un poco, o no, Elisban. Sí, profe, gracias. Ok. A ver dónde está. Infrarrojo, vamos por acá. Webis. Entonces, ¿sigo compartiendo o ya se ve o no se ve nada? Se quedó en la presentación del metanol, profe. Ah, se quedó en esa, ya. Vamos a ver. Entonces, no. Sí, el metanol lo voy a cerrar. Y estúpido, ok. Aquí vamos a compartir. Ajá. Ya. Entonces, mira, ve, vamos a ver un poquito del VBIS. También igual desde el punto de vista de ciencia de materiales, porque también es amplio y hay muchas aplicaciones. Entonces, fíjense, aquí hay un videíto que ustedes pueden revisar que está interesante y ahí está ligado otros videos también, ¿no? Entonces, fíjense, en el espectro electromagnético, eh, acabamos de ver un poco acerca de infrarrojo, ¿no? Las vibraciones, pero también hay una espectroscopía muy interesante en esta banda UV-Vis, o sea, ultravioleta visible, ¿sí? Entonces, que generalmente va desde 200 nanómetros hasta 600 nanómetros en longitud de onda, ¿sí? Entonces, esa parte vamos a ver y yo les recomiendo que vean, creo que de 5 o 6 minutos nada más, y ahí está ligado otros también, si ustedes quieren pueden revisar un poco más. Entonces, ¿cómo funciona el espectrofotómetro UV-Vis? Básicamente se tiene una fuente, en este caso no es un láser ni nada, es una lámpara que emite pues las diferentes colores desde UV fuerte hasta el visible, ¿no? Entonces va un colimador, que realmente el colimador es un agujero que deja pasar, es como un slit. Después aquí llega un prisma. Entonces en el prisma lo descompone en sus colores y a todo este sistema eh, pues se le llama monocromador. De manera que pues haciendo girar un poquito este prisma, moviendo, se hace incidir
una determinada longitud de onda, ¿sí? Entonces aquí está la cubeta donde está la muestra. Generalmente son líquidos o partículas suspendidas también. O en el caso de película delgadas, pues se pone directamente la película delgada con el recubrimiento, ya sea de diferentes óxidos o diferentes materiales, y luego se va al detector, ¿sí? Entonces, la clave principal aquí está en el monocromador, ¿sí? Para poder, hacer incidir. Ahora, este monocromador, el colimador y los colimadores, pues tienen en algunos espectrómetros agujeros más pequeñitos. Cuando son más pequeñitos, pues se le puede seleccionar mucho mejor, ¿no? Entonces, hay alguna de esas opciones. Entonces, igual cuando ustedes tienen que obtener este tipo de espectros, tienen que preguntar bajo qué condiciones se obtiene, se mejora la resolución, ¿no? Y pues para que puedan obtener algo que están buscando en el material que están estudiando. Hay muchas aplicaciones del UV-Vis, ¿no? Pues en productos farmacéuticos, más o menos ven cómo está evolucionando en la síntesis. Es también una cuantificación de impurezas, el contenido en disoluciones, identificar qué es lo que hay en las disoluciones, por ejemplo, las soluciones de azul de metileno, rodamina B o naranja de metilo, ese tipo de cosas, en la cual, pues de alguna manera nosotros hemos tenido interacción en la parte de fotocatálisis, ¿no? Entonces se puede cuantificar la cantidad de estas moléculas que hay en una solución, ¿no? Otra área que están usando es en control de calidad, color de las bebidas, ¿no? En diferentes tipos de bebidas, pues nada más que por el color generalmente está relacionado con la concentración. Y entonces en esas bebidas o sin alcohol, pues pasan un control de calidad, ¿no? De manera que estos espectrofotómetros ven mucho mejor que la vista de una persona, ¿no? Entonces, y es bastante reproducible. Entonces, por eso que están usando en control de calidad, hacen análisis de proteínas, hacen análisis químico, ¿no? Una de las cosas interesantes es que este espectrofotómetro UV visible usan en el cultivo de bacterias. Por ejemplo, para hacer estudios in situ de las bacterias, tienen que poner una determinada cantidad de bacterias. Y esa cantidad de bacterias, por ejemplo, en una fuente, en la solución o donde se están reproduciendo las bacterias, pues y el crecimiento de las bacterias es exponencial, ¿no? Entonces, eh, están más o menos revisando a una longitud de onda de 600 nanómetros, ¿no? Entonces ven la densidad óptica. De acuerdo a esa densidad óptica, determinan, ¿no? Que, pues para que pongan en los diferentes cultivos, ¿no? Entonces, de esa manera detectan qué cantidad están poniendo, ¿no? En, en sus cultivos. Yo no sé cómo haría antes, ¿eh? Realmente, pero seguramente tendrían alguna forma también, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, a una sola longitud de onda, ¿sí? Y esta luz verde, 600 nanómetros, pues aquí está mal, no lo mata, a las bacterias ni nada, ¿no? Entonces, hay diferentes aplicaciones y es amplio. Yo voy a hablar un poquito aquí acerca de ciencia de materiales. Esta es la absorbancia en función de la longitud de onda, pues desde 200 hasta 1000 nanómetros, de manera que aquí está la región infrarroja, aquí está la región visible,
y aquí está la región del ultravioleta. En este caso es un material óxido de zinc, fíjense, este, pues la absorbancia en la banda visible es bajísimo, deja pasar, pero en el ultravioleta sí absorbe, ¿sí? Por eso es que este material se usa también en en sunscreen, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero cuando se le dopa este material un 1% de cobre, 2%, 3%, va subiendo hasta que más o menos con una cantidad del orden de 15% ya tienes más del 70% de absorbancia de la visible. Y luego, pues aquí está el puro óxido de cobre que absorbe toda la banda visible, ¿sí? Entonces, ¿para qué tratamos de hacer este material? Es para que el óxido de zinc con este dopaje pueda absorber en la banda visible y pueda usarse como un fotocatalizador, ¿sí? De manera que con un 15% pues tienes por encima de 70% que estás absorbiendo la banda visible ya. Y puede funcionar muy bien como fotocatalizador en la banda visible. A partir de esta absorbancia, se calcula, pues, el band gap. De manera que aquí está el band gap y para mayores contenidos, el dopaje más o menos entra hasta 2-3%. Por encima ya aparece óxido de cobre como fase. Y esta es la banda, el band gap del óxido de cobre y aquí está la banda del óxido de zinc. Entonces hay una heterounión a partir del orden de 3 a partir de 6%, ¿no? Eso quiere decir que está pegado partículas de fase de óxido de cobre en óxido de zinc. Entonces, por eso que trabaja como óxido de cobre puro que va absorbiendo en esta banda, ¿no? Entonces, es un material que tiene dos valores de band gap. ¿Y eso cómo se calcula? Pues el band gap a partir de la ecuación de Tau, que es esta, donde alfa es la absorbancia, h es la constante Planck y esta es la frecuencia, ¿no? Y entonces aquí está la energía, el band gap. A partir de esta ecuación se puede desdoblar de esta manera, elevando a la n, aquí aparece n, y luego se aplica el logaritmo, y entonces esta ecuación, con la data que uno tiene de absorbancia o transmitancia versus longitud de onda, puedes graficar de manera que el logaritmo de este valor, ¿sí? En función de este otro valor, ¿no? Esto es como si fuera y, va a ser mx más b, una recta. De manera que este valor se puede determinar, n. Y en función a este valor n, sabes si las transiciones es directa o indirecta, prohibida o no, ¿no? Entonces, antes de lanzarse si la transición es directa o indirecta, hay que hacer esta curva con los datos que se tienen. Entonces, aquí en la pendiente, si esta pendiente se aproxima a un medio, va a ser para transición directa permitida. Y si es 2, indirecta permitida. Si es 3 medios, o se aproxima a 3 medios, para directa prohibida y 5 medios para indirecta prohibida. Igual la bibliografía más en detalle de esta parte, de este tipo de cosas que se hacen, está en este trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de los espectros que uno obtiene, puedes hacer todos esos cálculos y aplicar eh, la ecuación adecuada para poder calcular el band gap. Esta, por ejemplo, es un óxido de zinc y un peróxido de zinc, ¿sí? Es la absorbancia, de manera que fíjense, el óxido de zinc aquí absorbe, ¿no? Y pues en la parte visible ya no absorbe mucho, fíjense,
porque esta es absorbancia. Y en el caso del peróxido, fíjense, aquí un poquito empieza a absorber y aquí pues de 200 para arriba ya empieza a absorber mucho más. Estas son partículas. Y entonces se puede calcular también a partir de esto los band gaps de cada uno de ellos, ¿no? En el caso del óxido de zinc, 3.3 y en el caso del peróxido de zinc, 4.5 electronvoltios, ¿sí? Entonces, para eso usamos generalmente en el área de ciencias materiales para la espectroscopía UV visible. El otro es para seguir la degradación de algunas moléculas en catálisis, ¿no? En catálisis, de manera que, eh, por ejemplo, aquí este es un dibenzoteofeno, no, no sé, bueno, no estoy muy seguro si es dibenzoteofeno este, pero creo que no. Este es una molécula, de manera que algo similar, aquí está otra molécula, esta es su respuesta, y de otra también está su respuesta aquí. Entonces, la absorbancia de estas moléculas en la banda UV visible. Entonces, se tiene aquí, pues, de las moléculas puras, y se obtiene, por ejemplo, óxido de titanio, y al óxido de titanio se le dispersan nanopartículas de oro, de manera que Ta2 quiere decir que una parte de oro y dos partes de citrato. Ta20 quiere decir una parte de oro y 20 partes de citrato. Ta40 quiere decir una parte de oro y 40 partes de citrato en el proceso de síntesis. Y de acuerdo a eso, pues se forman las nanopartículas. Cuando no tiene, por ejemplo, nanopartículas de oro, resulta que pasa 52 minutos y no degrada. A esta molécula que está a su máximo 400 nanómetros, no, no degrada, ¿sí? Y en este caso no estamos iluminando con ninguna luz, simplemente es catálisis, o sea, se expone un tiempo y entonces debe degradar. Cuando es Ta2, fíjense, 0 a 16 minutos empieza a degradar. Cuando estas nanopartículas de oro se han sintetizado a estas condiciones, pues degradan mucho más. Y luego, cuando las partículas de oro se han sintetizado en estas condiciones, pues degrada. Esto es, las nanopartículas de oro, pues son catalíticas para degradar esta molécula. Y luego, a partir de estas gráficas, se puede hacer estas curvas de cinética, de manera que C sub T es la cantidad de la concentración en función del tiempo y C sub 0 es la concentración inicial. Y entonces este es igual, relacionado con la absorbancia, ¿no? Al inicio en función del tiempo y el inicial. Y entonces aquí estas constantes se puede detectar haciendo las gráficas a partir de estas curvas, ¿no? Entonces, como verán, para el óxido de titanio, pues no hay. Cuanto mejor es la pendiente, funciona mucho mejor, ¿no? Para el TA40, degrada rapidísimo, en 10 minutos, degrada esta molécula, ¿sí? Eh, la cantidad de oro que hay, por ejemplo, en el material Ta2, que es óxido de titanio, donde se dispersan las partículas de oro, son 2%, en el 20 es más o menos el doble, 4%, y en el de 40, 5.3%. O sea, son cantidades de oro que es muy poquito y funciona muy bien como catalizador. Ahora, ¿cómo están esas partículas? Como verán, aquí está la imagen de Z contras y estos puntitos brillantes son las partículas de oro, ¿sí? Y están ahí presentes
y pues esas partículas dispersadas en el óxido de titanio, pues funcionan muy bien para degradar esta molécula. ¿Ok? Entonces, como verán, el espectrofotómetro UV visible estamos usando para ver en el material que esta molécula pues responde, absorbe en esta longitud de onda. O sea, para hacer seguimiento de una catálisis, ¿no? Este es otro trabajito que acabamos de publicar, de manera que es óxido de zinc con diferentes morfologías. Fíjense, aquí son unos prismas hexagonales grandes y luego disminuye drásticamente, ¿sí? Hasta hacerse como esferitas aquí, menores, estos son más o menos del orden de 200 nanómetros. Estas imágenes son de transmisión y este es en barrido. Y luego se pasa a varillas también. Y estas son laminitas. Entonces, bajo diferentes condiciones de síntesis, se puede obtener estas morfologías. Y cada una de estas partículas son monocristales, es un cristalito, ¿sí? Entonces, igual se puede sacar la absorbancia en el UV visible y pues se calcula el band gap de estos materiales. En función de las morfologías cambia un poquito, ¿no? Varía un poquito su band gap, ¿sí? Dependiendo de la forma de los cristalitos. Entonces se hizo la fotocatálisis, en este caso, de rodamina B. Y como verán, aquí están estas imágenes de H115, H12, esas son las nomenclatura de estas partículas, 15, 12, 13, 19. Fíjense, 13, 19 aquí está. Y entonces, pues degrada a la rodamina B, que es una molécula, pues de una determinada pintura, ¿no? Entonces, para este caso no degrada mucho, y aquí un poquito más. Sin embargo, el 1,3, que son las laminitas, degrada mucho más. Y en el 1,9 aún mucho más. Todas las escalas están de 0 a 2,5 en este caso, ¿sí? E igual, como en el caso anterior, que es la catálisis, se puede calcular la degradación, la eficiencia y la degradación de rodamina. Y entonces podemos ver que con la relación 1,9, que son las partículas, las varillitas, se puede llegar casi al 90% de degradación. Y después le sigue 1,3, después el cuadrito 1,0, ¿eh? Y luego aquí el 1,1. Entonces, eh, la fotocatálisis está relacionado con la morfología de la partícula. Eso es algo interesante, de manera que controlando la partícula, la forma, podemos eficientar la degradación, ¿no? No necesariamente con nanopartículas, en este caso, monocristalitos. Y aquí se calcula la constante, igual como en el caso anterior, ¿no? Y se grafica y se calcula y se determina, se grafica aquí. Entonces, como verán, aquí cambia de acuerdo a la morfología esta constante, ¿sí? El mejor son las varillitas. Y la fotólisis, pues es cuando no irradiamos nada, ¿no? Entonces, la fotólisis, pues no. Inicialmente aquí hay una absorción en oscuro de 30 minutos. A partir de ahí empezamos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el espectrofotómetro UV visible, igual, es aquí para ver cómo va avanzando eh, en la exposición a la luz, cómo se va degradando esa molécula, ¿no? Bueno, eso es lo que pude preparar en esta parte y relacionado más o menos
a la parte de ciencia de materiales. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer y pues la recomendación es que siempre que saquen resultados experimentales con diferentes equipos, pues traten de ver, leer las características de los equipos y tratar de sacar provecho o pues en sus diferentes modalidades, ¿no? Yo, hasta aquí llegamos con la teoría, pues el miércoles va a las exposiciones de cada uno de ustedes. Se supone que hay que mejorar un poquito más esas exposiciones de los que viajaron y el resto del tiempo, si alcanza, ahora mismo les atiendo algunas preguntas de las diferentes partes del curso, ¿sí? Ya sea el miércoles o ahora también, que todavía hay un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces, si hay preguntas, adelante, por favor. Profe, una consultita respecto a espectroscopía UV visible específicamente para determinar el band gap. ¿Qué criterios toma usted para emplear o la ecuación de Tauk o la de Kubel-Kamunck? Mira, la de Tau, que es la que más hemos usado, este, con esta, graficando anteriormente esta, o generalmente, para dar este exponente, pues hacemos esta gráfica, ¿no? Y claro que nos ayudamos también con las publicaciones. Eh, Ambos deben dar igual, en principio. Nosotros hemos usado mucho más TAUC. El Kubel-Camón también usan bastante la gente, ¿no? No hemos usado mucho nosotros. No, no sabría decirte exactamente cuál es la diferencia en este momento. No me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Sí, Tengo una consulta, pero del DRX. No sé si se acuerda que adelante. en una diapositiva usted ponía en un círculo o circunferencia el, la posición de donde salen los rayos X, el detector y la portamuestra. Sí, Usted dijo que tenía para sacar unos buenos resultados, los 3 puntos deben estar en esa circunferencia. así Pero, es. pero no importa en qué posición estén 3 puntos, siempre van a formar una circunferencia. Y mi pregunta es, ¿la circunferencia que está en su diapositiva tiene algo en especial? ¿Tiene un radio tal que pueda decir que tiene que ser esta y no cualquiera? Porque 3 puntos siempre forman una circunferencia. Ah, mira, interesante. La... Sí, pues sí. Pero mira, en este caso, el difractómetro, pues hay determinadas distancias, ¿no? De de la fuente a la muestra, ¿sí? Y entonces, el detector tiene que estar sobre ese círculo. Matemáticamente, si lo ponemos más cerca, también va a pasaría un círculo, ¿no? Pero matemáticamente sí se genera el círculo, también sí se puede generar. Pero ese círculo tiene un determinado radio. No me acuerdo exactamente. Habría que revisar la teoría. Eh, este, pues el miércoles lo aclaramos muy bien esa parte, ¿sí? Ok, profesor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, buenas noches. Profesor, Adelante, Pablo. profesor, yo quería preguntarle sobre los mesoporos. Estoy trabajando en catalizadores. Me han preguntado cómo puedo ver los tamaños de los poros. ¿Lo podría ver a través del MED? ¿O cuál sería la
perdón, del TEN o del SEM. Yo quería preguntarle cuál sería de esos dos la mejor forma de verlo. Los mesoporos Sí, o los macroporos. mesoporos, mesoporos. Ya, según la distribución de la UPAC, no sé entre qué valores están los mesoporos. No tengo ese dato. Menores de ¿Eh? 5 nanómetros. ¿2 a 50? Menores a 5 Eh, nanómetros, dice. ¿Sí? 5 nanómetros. No, 5. Aló, a ver, no, no Sí, lo tengo sí. eso en esto. Mm, no sabría eso decirlo ahorita. Perdón, entre 2 y 50, profe. 2 y 50 nanómetros. A Ajá, entre 2 y 250. 50 nanómetros. Gracias, León. Mira, entonces, sí se puede ver en transmisión o en barrido. Dependiendo del tipo de muestra, ya ves que en barrido les he mostrado uno del MCM41 que tiene 3 nanómetros los poros, que son 30 angstroms los poros. Y entonces en barrido se pudo ver, pero con bajo voltaje, y ese es un material de óxido de silicio, es sílica. En el caso tuyo, el material que va a ser es ¿de qué? De, ¿Qué al- elementos tiene? de alumina, alumina y níquel. Haya alumina. Sí. Entonces yo creo que sí va a soportar y puedes ver, ya sea con barrido o con transmisión, ¿sí? Es posible ver con ambas técnicas Y esos poros. la distancia solamente lo pongo como lineal nomás, ¿no? Como hemos visto, como vimos en las pantallas que lo ponen solamente la línea, así nomás puedo medirlo, ¿no? Así es, los poros, dependiendo de la orientación del material, pues son partículas que tienen esos canales, ¿no? Generalmente. O son materiales que entre cristales está ese tipo de poros o son huequitos que están en una superficie como de un determinado espesor, puede haber unos huequitos ahí adentro, ¿no? Entonces, toda esa morfología puedes ver por microscopía. Pero para medir eso, ese tipo de cosas, es por excelencia es la, la fisisorción de nitrógeno. Disorción. Ajá, y ese es el BET, Sí, ¿no? Le llaman la técnica del BET. Eso es mucho mejor. De esa manera, determinas mejor porque absorbe nitrógeno y pues ahí está una teoría de las capas de una monocapa, cosas así, ¿sí? Entonces, ahí puedes ver la cantidad, ¿no? El área superficial total. Y si quieres compatibilizar, pues hay que ver en el microscopio, esos tamaños de poro, ¿no? En Mm, cada material se va a manifestar de una determinada forma, ¿no? Habría que ver, este, preparando tus muestras, pues ese tipo de poros, intentar ver en microscopios, ¿no? Sí se ya, debe de poder en principio. ya, profesor. Ok, muchas gracias, ¿no? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en una consulta, Sí, eh, sí, en una diapositiva anterior de esta clase hay una donde muestra el IR de diversos tipos de enlace. Entre ellos se ubica el CH3 en diferentes zonas. Usted dijo que era porque era por sus diferentes maneras de oscilar. Mi sí. pregunta es, ¿cómo se sabe que es del CH3 en ambos casos? ¿Qué característica tiene ese resultado para que digamos SH3 los dos, pero con diferentes maneras de oscilar? Este, CH3 es de 3 moléculas, ¿no? No, Cuatro. de H3 4 moléculas, 4 átomos, mejor dicho, ¿sí?
Según eso, con esa ecuacioncita de 3n menos 6 menos 3 creo, se calculan los modos de oscilación, cuántas formas de oscilación hay. Y entonces esos modos de oscilación, de vibración, puedes determinar. Entonces, según esa ecuación, se, se tiene esa cantidad de vibraciones. Y cada una de las vibraciones están en diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, en ese espectro se le mostró en diferentes zonas está. Y en uno de los links, está una base de datos en el Internet. Y ahí te dan los números de onda en la que oscila el CH3, por ejemplo. Y, y si también quizás en la parte de simulación está el CH3, puedes revisarlo ahí. ¿Cuántos modos de oscilación hay? Ahí ya sea de la Universidad de Purdue o del otro, creo. Creo que sí está el CH3, ¿no? Entonces, son las diferentes formas de oscilar los átomos, ¿no? Entre ellos. Estamos, Ok, hay que revisarlo, esa bibliografía y la base de datos. En uno de los links está. ok, entiendo. Debe estar porque es un grupo funcional, ¿no? Ok, gracias, profesor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Pablo, ¿ya presentaste tu proyecto de investigación? Sí, profesor, ya presenté. Ya te salvaste, ¿ya? ¿Cuándo fue? Hoy. Ya, ya me salvé. Sí, hoy día ha sido. ¿O te dejaron más tarea? Me han dicho cada cosa. Bueno, Pero bueno, hay que trabajar, de eso se trata, de eso se trata. Seguramente ha habido muchas sugerencias, ¿no? sí, ¿Quién más también. ya dio? ¿Quién más ya dio? A ver, algo que les preguntaron, cosas así, podemos platicar también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay pregunta, pues aquí nos quedamos y nos vemos el miércoles. Y también para el día del examen, del que es el jueves, ya me confirmaron que va a ser en la biblioteca, ¿sí? Entonces vamos a empezar alrededor de las 10. 10:30, 11 y media. A las 12 aproximadamente te tocaría el ISBAN, porque te dejaron el número 4. Sorteé los papelitos ahí y te tocó en cuarto lugar a ti. ¿Esa hora te es posible o cómo andas de tiempo, Elisban, para el día Sí, jueves? no habría problema, profesor. Ok. Igual ahí voy a enviar un link para que pues te conectes y platiquemos un poco, ¿sí? Ok, profesor. Listo. Entonces va a ser en la biblioteca el examen para la hora de la comida, pues pararemos un rato y continuamos ahí, ¿sí? Listo. Por ahora nos quedamos aquí y pues si tienen más preguntas, consultas, el día miércoles lo platicamos. Sale. Que estén Gracias, bien. Buenas profesor. noches. Buenas Bye noches. bye. buenas Bye noches, bye. profesor. Bye Gracias, bye. profesor. Bye.